Bueno, mis queridos niños, ¿este cuál es? ¿El quinto? Sí, ¿no? ¿El cuarto o el quinto? Ya ni me acuerdo. Yo creo que es el quinto. Sí, el cuarto era el anterior. El quinto vídeo que hacemos de la guerra de independencia, la crisis de la... Bueno, el antiguo régimen está ya machacadito, vamos. El antiguo régimen se fue con José Bonaparte. ¿O no? Cuidado, que no le queda a Emilia, el antiguo régimen. El antiguo régimen y la guerra de la independencia. Estamos ya en ese año 1812. La guerra empezó en el 8. Llevamos 4 años de guerra. ¿Y cómo estaba la situación? Pues los franceses mandando en España, con el mariscal Soult y José Bonaparte, Napoleón a su rollo batallando por ahí, y controlan toda la península, menos el ejército de Wellington, del generalísimo Wellington, que controla, que es el jefe de todos los ejércitos de la península, que está en Torres Vedras, en Lisboa, detrás de la línea de Torres Vedras. En Gibraltar también están los ingleses y en Cádiz, que era la única ciudad que quedaba. Y se acuerdan que estaban todas las guerrillas entreteniendo al ejército del mariscal Soult para que nuestra única esperanza, nuestra última esperanza, que es el ejército de Wellington, se mantenga. Y aquí hemos dicho que como la única ciudad española que quedaba libre era Cádiz, pues aquí se van a reunir las cortes. Aquí estaban aquellas cortes que la Junta Central, cuando se peleó con el Consejo de Castilla y no se ponían de acuerdo, convocaron cortes extraordinarias, convocaron para solucionar todos los problemas. Y había dicho que estas cortes se habían reunido en Cádiz. Cortes donde están representantes de todos los estamentos mezclados. Ahí tú no estás por estamento. Hay curas, hay nobles, hay muchos funcionarios, hay muchos abogados, hay muchos comerciantes, hay profesores y militares, también hay muchos. Lo que más hay son curas, curiosamente. Unos son ilustrados, otros son partidarios del antiguo régimen, los llamados serviles, unos son partidarios, otros son partidarios de las ideas de la Revolución Francesa, los llamados liberales, son partidarios de la soberanía nacional, de la autonomía. Es algo muy curioso, todos son patriotas, ¿eh? Para luchar contra los franceses van a usar las ideas de los franceses. Y al final se van a reunir estas cortes. Las cortes de Cádiz van a tener un doble función. Por un lado, una cosa, aquí os digo que se van a imponer las ideas burguesas, ¿eh? Las ideas liberales. Por un lado, van a hacer toda la legislación para desmontar el antiguo régimen en España. O sea, todos los privilegios, todos los malos rollos de los estamentos, todos los gremios, todas las leyes de manos muertas, todas las cosas que impedían la circulación económica, la compraventa de tierras, todo eso, los señoríos jurisdiccionales, por favor, todos esos rollos de la Edad Media, yo qué sé, todo eso va a ser eliminado. Se va a quitar la Inquisición y se va a prohibir la tortura. Y a la vez que están demoliendo el antiguo régimen, estas cortes van a crear un régimen moderno, una España contemporánea, que su principal base va a ser la nueva Constitución española, que se aprobó el 19 de marzo de 1812, día de San José. Y lo hicieron el día de San José por dos razones. Porque era el aniversario de la coronación de Fernando. ¿Os acordáis del motín de Aranjuez cuando se asustó Carlos IV? Pues Fernando había sido coronado el día de San José de 1808 y también para jorobarle el día del santo a José Bonaparte. Cádiz, que sí, Cádiz. Bien, entonces van a hacer la constitución de la monarquía española que se promulgó el Cádiz el 19 de marzo de 1812, ¿eh? Constitución política de la monarquía española. Cádiz, 1812, día de San José. Por eso popularmente le llaman la Pepa. Por favor, llámale Constitución de Cádiz o Constitución de 1812, ¿vale? Sus redactores pues van a ser liberales y hay dos muy famosos, Agustín Argüelles y este Miro por dónde es un padre cura. Este padre cura es el padre Diego Muñoz Torrero y es un cura ilustrado y liberal de los mejores. Lamentablemente probablemente sea excepción en su estamento, pero es verdad que es un personaje liberal de una idea absolutamente progresista. ¿Qué es lo que dicen estas cortes? Una cosa, lo primero que en la primera sesión de las cortes, el primero en que habló, mira por dónde, fue el padre Muñoz Torrero, cuyo discurso está en los textos que hay al final del tema en vuestros apuntes impresos. Entonces, si queréis saber lo que dijo el padre Muñoz Torrero, pues vais ahí y lo leéis porque es muy interesante. ¿Qué dijo? Pues espera, Pablo, si nos lo cuentas tú, sabes que no lo vamos a leer, ¿verdad? Ay, ¿qué dijo el padre Muñoz Torrero? Pues dijo, lo primero que dijo es que las cortes extraordinarias, claro, son extraordinarias porque no las ha convocado el rey, son soberanas
y están legítimamente dispuestas. Es decir, son soberanas. La soberanía, el poder está en las Cortes como representantes de la nación y están en derecho. O sea, no eso que están haciendo ellos no es una usurpación. Ellos no son unos traidores ni unos rebeldes. No, no, ellos son el gobierno legítimo de España. Porque las Cortes son soberanas. Cuidado, las Cortes, no el rey, las Cortes, representantes del pueblo. Segundo, que no aceptan las abdicaciones de Bayona. El rey, lo primero que tienen que hacer estas Cortes legítimamente dispuestas y soberanas, es decir, que el rey legítimo de España es Fernando VII, el prisionero en Bayona, el deseado. Porque ellos no aceptan las abdicaciones de Bayona. Y hay una cosa muy bonita que dice, no aceptamos las renuncias de Bayona por dos razones. No porque se hicieran con la amenaza de la violencia. O sea, podrías decir, el pobre Fernando VII tuvo que abdicar porque estaba allí prisionero del rey de Napoleón. Y si no abdicaba lo mataban. No, esa no es la razón por la cual no aceptamos las abdicaciones de Bayona. No aceptamos las abdicaciones de Bayona porque se han hecho sin el consentimiento de la nación. ¡Ay, padre! Padre Muñoz Torrero. ¡Ay, padre! O sea, lo importante no es la voluntad del rey. Que el rey podría abdicar. El rey como si se quiere operar de amígdalas. Es la nación, la soberana. Y es la nación la que tiene que decir quién es su rey. No Fernando VII, no Carlos IV, la nación española. Y así que a José Bonaparte que lo zurzan. Y por cierto, la tercera cosa que dice el padre es que lo primero que hay que hacer es poner la división de poderes en un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. O sea, y eso fue el primer discurso que inauguró las Cortes. Ya podéis hacer una idea de que vamos. Las Cortes hicieron una constitución pues muy progresista. Muy progresista. Con soberanía nacional. No hay estamentos. Los estamentos desaparecen. La palabra isonomía no sale, es verdad. Pero todos los españoles somos iguales ante la ley. Es decir, en la práctica hay isonomía. Todos los privilegios y todos los estamentos desaparecen. La Inquisición desaparece. La tortura desaparece. Aparece la división de poderes. Aparece un poder ejecutivo que tiene el rey y lo ejerce a través de sus ministros. Aparece un poder legislativo que tienen las Cortes con el rey, pero lo tienen las Cortes. Y aparece un poder judicial con los tribunales de justicia independientes. Una sola cámara, a la francesa, donde están todos juntos, y una larguísima lista de derechos fundamentales. ¿No? Una muy larga lista de derechos fundamentales. Es una constitución muy larga y muy moderna. Muy moderna. El sufragio es universal. Lo que pasa es que es un sufragio universal, que Pablo, si tiene sufragio universal, es una democracia. No, es muy liberal todavía, no es una democracia, porque es un sufragio universal indirecto y muy complicado, muy complicado. Ah, por cierto, lo primero que se reconoce también es el carácter católico del Estado español, considerando que la mayor parte de la gente eran curas, normal. Y, por cierto, se llama ciudadanos españoles a los españoles de los dos hemisferios. Los ciudadanos de América pasan a tener los mismos derechos. Argüelles luchó muchísimo por la abolición de la esclavitud y de la tortura. ¿Qué opino yo de las Cortes de Cádiz? Esto hay que sabérselo, ¿eh? Esto hay que sabérselo de memoria. ¿Qué opino yo de la Constitución de Cádiz? Que es una joya. Es muy moderna para 1812. ¿Sabéis cuál es el problema? Que es demasiado moderna, y en mi opinión, esta es mi opinión como historiador que soy. A ver, es como si tú te sacas el carnet, acabas de sacarte el carnet, y va tu padre y te compra un Ferrari. Dice, papá, el Ferrari es un coche estupendo, pero para un tío que lleva la L, que pone las marchas, el Ferrari es mucho Ferrari. Yo me imagino cuando tú estés subiendo la cuesta de la calle Sevilla y se te cruce, o donde está, yo qué sé, el Bar España por ahí, se te cruce una vieja, te pares en plena cuesta con todo en la puerta y tú con el Ferrari, se te vaya el Ferrari para atrás, se te cala el Ferrari. Mucho Ferrari para un tío que tiene la L. A un tío que tiene la L, lo que tiene que comprarte tu padre, pues es un Sea Ibiza de segunda mano. ¿Eh? Un Sea Ibiza de segunda mano, un cochecito, chiquitito, esas cosas que te va a venir muy bien. Para un tío que tiene la L. Pues yo creo que esa metáfora podemos aplicarla a la Constitución de Cádiz.
España. Mira, Cádiz es como un invernadero burgués, ¿vale? En Cádiz hay muchos burgueses, porque es una ciudad mercantil, es una ciudad de comercio. Pero el resto de España es una sociedad agrícola, o jornaleros, de campesinos jornaleros que no tienen ni puñetera idea de política. O en el norte, campesinos propietarios de sus tierras, muy de derechas, muy reaccionarios y muy católicos, que están con su rey. Y cuando esta constitución salga del invernadero, os digo que esos liberales no van a tener fuerza para imponerla. Y sobre todo por una cosita más. Si hubieran contado con un rey, todavía. Porque os digo que los absolutistas van a seguir al rey. Pero es que vaya rey. Ya veremos el rey que nos va a tocar. Fernandito. Fernando VII. El traidor sinvergüenza canalla que le está haciendo la pelota a Napoleón. Es el que va a venir. Así que ya no, os voy a hacer un poquito de spoiler, pero vamos, la constitución de Cádiz va a durar lo que yo sé. Ay, qué pena. Bien, Pablo, dejamos ahí a España con su constitución luchando contra los franceses. ¿Cuándo acaba la guerra? ¿Vamos a terminar la guerra de una vez? Dice Pablo, ¿y este tío quién es? Este Patillas que pinta. Este Patillas es el zar Alejandro I Romanov, el que había firmado el Tratado de Tilsit en 1807 con Napoleón, creando el sistema continental. Y sí, Pablo, este tío es ruso, ¿no? Hombre, los Romanov suelen ser bastante rusos, sí. ¿Y qué pinta en la guerra de la independencia? Todo. ¿Por qué? Porque en el año 1812 el zar Alejandro rompió el Tratado de Tilsit y salió con los ingleses. Y le dijo a Napoleón que te zurzan, me voy con los ingleses. Y Napoleón le declaró la guerra. Y Napoleón va a hacer la famosa campaña de Rusia. La campaña de Rusia. ¿Y cómo fue la campaña de Rusia? Os digo una cosa, Rusia, antes de nada os tengo que decir que Rusia es un país enorme. Van a necesitar muchísimos miles de soldados para invadir Rusia. Y esto significa una cosa, Napoleón va a darle una orden al mariscal Soult. ¿Cuántos soldados tiene Soult? Dice, pues tengo 250.000. Pues mándame 200.000. Y la mayor parte del ejército francés de España se retiró para irse a luchar a Rusia. Y el mariscal Soult se quedó con 50.000 soldados. Ay, amigos, entendéis que cuando el mariscal Soult se quede solo con la cuarta parte o la quinta parte de las tropas que tenía, es cuando Wellington, ¿acordáis de Sir Arthur Wellesley, el duque de Wellington, generalísimo de los ejércitos británico, portugués y español, se va a poner más chulo que un 8 y de pronto la regencia que sigue estando en Cádiz y eso, el gobierno que está en Cádiz va a decir soldados de España al ataque y el ejército español va a levantarse de su tumba, literalmente, para luchar contra los franceses y vamos a darle la batalla de los arapiles y vamos a luchar como fiera, diciendo, ahora te vas a enterar Su de la que te va a caer. Lamento decirles que General Su con 50.000 franceses sigue siendo un león y nos va a dar cuantas. Oye, es verdad que va a recibir unas cuantas, ¿eh? La batalla de los arapiles la perdió, pero cuidado con el mariscal Su, que se aguantó, ¿eh? Vamos, que daba caña, ¿eh? Que daba caña. Entonces, ¿qué pasó con la guerra en Rusia, Pablo? Napoleón se fue a Napoleón no le importa, porque ahora voy yo, machaco a los rusos y luego ya volveré a España. Vamos, que voy a tener que volver yo en persona otra vez a España. No pasa nada. Los rusos dejaron el ejército al mando de este tuerto, mala leche, que se llama General Kutuzov, y cualquiera que haya probado cuarto sabe lo que se llama la táctica de la tierra quemada, que es la que usaron los rusos. Es decir, destruirlo todo, quemarlo todo, no luchar contra Napoleón, no luches contra Napoleón, que es una tontería que te va a ganar, sino meterle fuego a todo y retroceder, obligando a Napoleón a avanzar hasta Moscú. Y es verdad que Napoleón llegó a Moscú, pero cuando llega a Moscú está empezando el invierno, empieza a hacer frío en Rusia y se da cuenta que no tiene comida para su enorme ejército. Y entonces se da cuenta que ha caído en la trampa del general Kutuzov, que sin pegar un tiro casi, por el Borodino se pegaron unos cuantos, pero bueno, va a cargarse al ejército francés, porque ahora tienen que retroceder y volver a Polonia con unas temperaturas de muerte y un frío de muerte, y sin haber destruido el ejército ruso está ahí intacto, esperando. Esta retirada de Rusia va a ser el mayor desastre de Napoleón. Aquí se cargaron al ejército de Napoleón, la moral del imperio y todo. Este es el famoso cruce del río
Beresina, esto fue el espanto más grande. Se van a morir de frío. De los 300.000 hombres que llevó Napoleón a Rusia van a volver 50.000, ¿eh? El resto van a morir de frío en las estepas de Rusia y luego perseguidos por los cosacos y, vamos, la campaña de Rusia fue el éxito del general Kutuzov. Se cargó al ejército más temible del mundo prácticamente sin luchar. Hombre, sí que lucharon, ¿eh? Los cosacos dieron lo suyo. Aquí tenéis a los franceses muriéndose de frío, estos son cosacos. Esta imagen es muy representativa de esta destrucción del poder imperial en Rusia. En el invierno entre 1812 y 1813. Napoleón fue derrotado por los rusos. Y lo que es peor, cuando llegue la primavera, el ejército prusiano se levanta contra Napoleón. El ejército austriaco se levanta contra Napoleón. Y el ejército ruso, que no ha sido derrotado, entra en Europa a luchar. Y hay una batalla de 1000 pares de narices, que es la batalla de Leipzig, y consiguen vencer a Napoleón otra vez. Es una larga historia. En verdad, Napoleón no lo come. Es una larga historia. El caso es que este ejército vencedor va a entrar en Francia. Y entonces Napoleón ordena al mariscal Soult que se retire de España porque necesita esos 50.000 soldados para defender Francia. Y el mariscal Soult, con sus tropas, va a emprender la retirada hacia la frontera para pasar a Francia y luchar en Francia. Os digo lo que pasa cuando retrocedes ante el enemigo, ¿no? Las tropas de Wellington, las tropas de Castaño, las tropas de Reading, el ejército español que ha salido, es un auténtico ejército zombie, regimientos españoles que habían sido destruidos 10 veces, vuelven a levantar sus banderas y vuelven a luchar otra vez contra los franceses, los vamos a perseguir y les vamos a dar las batallas de Vitoria y San Marcial y los vamos a crujir vivos mientras retroceden. Y vamos a echar a los franceses de España. Y la guerra de independencia la vamos a ganar los Wellington, los ingleses, los portugueses y nosotros. Hombre, yo no estaba allí, pero los españoles. Pablo, la guerra de independencia en verdad no la ganó este tío, que fue el que se cargó el ejército imperial francés. Hombre, ayudarnos nos ayudó, ¿eh? Vamos, ayudarnos nos ayudó. El caso es que Napoleón fue capturado, mandado a la isla de Elba, pero se volvió a escapar, eso ya lo sabéis, son los 100 días, y al final va a haber una batalla tremenda en Waterloo, ¿eh? En la granja de Quatre-Bras, que dicen los franceses, entre Napoleón y mira por dónde los ingleses de Lord Wellington. ¿Acordáis de Wellington? Pues Wellington es el que estaba allí al mando, con el ejército inglés que había ido persiguiendo a los franceses hasta Bélgica. Y allí va a haber una batalla tremenda y mira por dónde Napoleón va a ser derrotado por Wellington en Waterloo. Es la única batalla que pierde Napoleón y la última. Y por cierto, a Wellington, vamos, Wellington se puso de chulo. No veas, Wellington, yo le he ganado a Napoleón, yo he ganado la guerra peninsular en España, yo he ganado a Napoleón, vamos, Wellington se puso insufrible. Toda la vida, vamos, fue un héroe británico, Lord Wellington, fue lo más grande que ha habido en Gran Bretaña, desde que se murió Nelson. Napoleón fue hecho prisionero, la batalla de Waterloo la perdieron los franceses, la perdió el emperador, este es el asalto a la granja de Quatre-Bras, está la famosa carga de los escoceses grises, los cuadros, los famosos cuadros, la delgada línea roja de los británicos, la llegada de los prusianos y todas esas cosas. Napoleón lo mandaron a la isla de Santa Elena, que está en el Pacífico, en el Atlántico Sur, en la Gran Puñeta. Pues cuando llegues a la Gran Puñeta pregunta que está todavía más lejos. Y allí se murió en 1821. El texto que escribió Napoleón donde se menciona a España es el Tratado de Valencé, que mira por dónde le devuelve la corona a Fernando VII y le da la libertad a Fernando VII para que vuelva a España. Y de pronto Fernando VII vuelve a ser rey de España y se puede volver a España cuando quiera. Al final Napoleón está enterrado en París, en Los Inválidos, visita que eso. Os vais a dar cuenta que vuestro querido profesor es muy napoleónico. Os tengo que decir que 20 años después, o casi 30 años después, en 1850 por ahí, hubo elecciones a presidente de la República Francesa por sufragio universal. 30 años después de que se muriera Napoleón. ¿A que no sabéis quién la ganó? Napoleón. Napoleón ganó unas elecciones a presidente de la República 30 años después de muerto. Porque el que se presentaba era su sobrino, Luis Napoleón Bonaparte, que no lo conocía nadie, pero llamándose Napoleón, ganó las elecciones por goleada. Y será Napoleón III.
Mira qué curioso que el viejo Corzo al final ganó unas elecciones. Muerto. Bien, pero señores, la guerra la han ganado los austríacos, los rusos y los prusianos, que son los que se han unido para aplastar al ejército europeo, han invadido Francia. Tres monarcas del antiguo régimen. Tres monarcas del antiguo régimen. Los ingleses han sacado su partajada y se quedan como al margen. Se hace el Congreso de Viena para reorganizar Europa. Y estos tres deciden hacer la Santa Alianza. Después del susto que les dio Napoleón en Waterloo y en los 100 días, deciden hacer la Santa Alianza. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza es una alianza de todos los países de Europa, menos Gran Bretaña, el Papa y el sultán del Imperio Otomano. Todos los demás sí firmaron, pero en verdad los tres importantes son estos tres: el de Prusia, el Hohenzollern de Prusia, el Habsburgo de Austria y el Romanov de Rusia, que dice así: en caso de que las ideas revolucionarias y liberales vuelvan a aparecer en Europa, todas las potencias europeas, y especialmente estos tres que están aquí, se unirán en esta santa alianza para aplastarlo en cuanto aparezca. Además se guardan el derecho de intervención, sea en el país que sea. O sea, si en cualquier país aparecen las ideas liberales, los austriacos, los prusianos y los rusos irán allí con todo el ejército que tengan. Por cierto, luego llegó a Francia Luis XVIII de Borbón y se unió a la Santa Alianza también. Los franceses también se unieron. No volvió el antiguo régimen del todo, es una larga historia. Luis XVIII es un personaje curioso. Pero sí que se unió a la Santa Alianza. Así que tenemos que si aparece otra vez, esto es un tratado de 1815, si aparece otra vez las ideas liberales en Europa, los grandes ejércitos de Rusia, de Austria y de Prusia juntos, y de Francia también, se unirán para aplastar a cualquiera que hable de soberanía nacional, división de poderes, isonomía, derechos fundamentales, pluralismo político, sufragios, constituciones y todas esas cosas. Un momento. En España no acabamos de aprobar una constitución. ¿Se acuerdan que los liberales de Cádiz acaban de hacer una constitución? Bueno, han pasado ya 3 años. Pero por primera vez hemos echado a Napoleón. Las Cortes ya están en Madrid. Las Cortes ya están en Madrid, otra vez, esperando al rey Fernando VII que venga. Y claro, tiene una constitución chulísima que dice que hay soberanía nacional, división de poderes, que las Cortes son soberanas, que tenemos todos los derechos fundamentales. ¿Entendéis los vientos que soplan para el liberalismo? Y encima el que se nos viene es este, que tiene una pinta liberal que no puede con ella. Este va a ser un absolutista de cuidado y evidentemente ya sabéis lo que va a pasar cuando vuelva Fernando VII. Las Cortes de Cádiz serán abolidas, la Constitución de Cádiz será abolida y todo volverá a hacer como antes, al antiguo régimen y todas esas cosas. ¿O no? ¿Se acuerdan ustedes que cuando empezamos el tema os dije que el problema de España no era la lucha contra Inglaterra, sino eran los impuestos? ¿Se acuerdan que les dije que en el sistema del antiguo régimen solamente pagaban impuestos los pobres, porque los burgueses se suelen escaquear? ¿Para qué nos vamos a engañar? Y la iglesia y los nobles no pagaban impuestos porque eran privilegiados. ¿De verdad ustedes creen que eso se puede volver a mantener? ¿De verdad que creen que puede funcionar un Estado moderno con un sistema de impuestos de la Edad Media? Miren ustedes, la vuelta del absolutismo. Y es verdad que en Europa volvió el absolutismo y se impuso el absolutismo. Esta es la época del romanticismo. La ilustración ha muerto. Ahora se ha impuesto el romanticismo y todas esas cosas. Este absolutismo, os digo una cosa. Vosotros habéis visto cuando erais chicos que ibais a la playa y en la marea baja hacéis un castillo de arena. ¿Eh? Pero luego poco a poco os dabais cuenta que la marea iba subiendo y el agua del océano Atlántico se acercaba a tu castillito de arena. A que vosotros poníais y hacíais un foso alrededor para defenderlo, para que las olas no le dieran, y poníais pedras y conchitas para protegerlo, y hacíais todo tipo de obras para que las olas no destruyeran vuestro castillo. Es decir, tú, con 10 años, luchando contra la marea que provoca la luna y el océano Atlántico. ¿Sabes cómo termina el castillo, no? O sea, es imposible que ese castillo se mantenga. Al final la marea se va a imponer y tu castillito de arena se va a destruir. ¿Y eso qué tiene que ver aquí? Pues el castillo de arena es el antiguo régimen. Señores, las ideas liberales se han difundido ya por toda Europa.
El imperio de Napoleón ha difundido las ideas liberales hasta el último rincón, hasta Rusia. Y el antiguo régimen está muerto. Su sistema de impuestos es obsoleto. Las ideas que lo sostienen ya no se las cree nadie. No se las cree nadie. Es cierto que pueden, ahora parece que están ganando, que una cosa es que no va a haber una revolución, la Santa Alianza, que no va a haber una revolución, va a haber oleadas y oleadas y oleadas revolucionarias. Va a haber oleadas revolucionarias en el 20, va a haber oleadas revolucionarias en el 30, va a haber oleadas revolucionarias en el 48. Y al final os puedo asegurar que el antiguo régimen está ya tocado y terminará muriendo. Y se impondrán las ideas liberales burguesas. Sí o sí. Menos en un país que se llama Austria y otro país que se llama Rusia, que eso es otra historia. En España, por ejemplo, se impone más o menos definitivamente en 1837. Pero esa es otra historia. Entonces, es verdad que para la Constitución de Cádiz, en cuanto llegue Fernando el Deseado, pues soplan malos tiempos, ¿no? Soplan malos tiempos. Bueno, pues aquí terminamos el tema de la crisis del antiguo régimen y de la guerra de la independencia, con la victoria española. Una cosa, ¿os acordáis de los héroes de la guerra, no? Os digo una cosa, el empecinado fue ejecutado, ¿eh? El padre Muñoz Torrero terminó preso en un convento encerrado. O sea, muchísimos héroes de la guerra, por sus ideas liberales, todos los que habían tenido ideas liberales, terminaron ejecutados o presos por culpa de Fernando VII. ¿Qué le vamos a hacer? El propio Ballesteros tuvo que irse al exilio. Terminó en Francia, mira por dónde. Bueno, pues es verdad que este tema termina de una forma bastante triste y el que viene después con Fernando VII es que tampoco es que es para hincharse de reír. Pero eso es lo que hay, esta es la historia de España. Pues nada, jóvenes, ya hasta aquí terminado este tema. Nos vemos.